¿Qué tal, muchachos? Vamos a continuar con nuestra clase de consultoría y lo que es obtener datos y obtener de la información de manera fácil cuando tenemos miedo de fallar por ser consultores novatos. Entonces, vamos a continuar con el punto 4 y recuerden que siempre que nosotros tengamos ese temor de no hacer bien nuestra investigación, pues bueno, aquí el autor nos da un tip de cómo podemos nosotros obtener información sin llegar a ser expertos. Entonces, si nosotros sacamos este checklist, pues nos va a ir muy bien y no tendremos de qué preocuparnos por ser novatos. Obviamente, ese checklist no lo voy a ocupar cuando ya sea yo un consultor más establecido, más consagrado. ¿Por qué? Porque yo ya voy a saber por dónde guiarme. Pero de todos modos, un buen consultor siempre tiene su checklist para no pasar nada por alto ni para dejar por en obvio nada. Entonces, de esta manera, nosotros debemos siempre este, tener estos puntos más cruciales para poder así, pues encontrar la información que seguramente puede ser muy obvia para unos y que para otros puede ser como complicado donde encontrarla. Bueno, vamos adelante pues. Dice evaluación. ¿Saben las personas en qué situación se hallan? ¿Cómo lo averiguan? ¿Cuáles son las normas con respecto a preguntar en qué situación se hallan y obtener una respuesta? Entonces, muchachos, como podemos ver aquí, pues em, ya lo habíamos también visto en el mini caso, ¿no? De que una de las dudas que tenía la gente o por las cuales sentía, pues, mucha frustración era básicamente porque no sabía, cómo, cómo manejar la información, ¿sí? Entonces, lo que nosotros debemos de procurar es básicamente hacer evaluaciones para que ellos no tengan más dudas, ¿no? Y en aquel caso nosotros veíamos que las personas pues sentían mucha incertidumbre, no sabían si estaban haciendo bien el trabajo, si lo estaban haciendo mal, qué era lo que estaba pasando, ¿no? Entonces nosotros sí debemos de hacer este tipo de evaluaciones, por favor, para que la gente no esté con dudas. Y entonces, ya habíamos visto también anteriormente que una de las formas de apoyar al equipo, pues es simplemente, pues dejarlas que trabajen. Si vemos que lo están haciendo bien, hay un estilo de liderazgo que se enfoca en dejar a la gente que continúe sin decirle nada. Pero bueno, como podemos entender en el caso práctico, hay gente que definitivamente no le parece nada ese tipo de liderazgo y ellos quieren tener una retroalimentación. Entonces, un líder completo sí me dice las cosas, ¿no? Y habíamos dicho también, pues bueno, es que hay personas que creen que no es necesario estar haciendo retroalimentación a cada rato, porque no siempre o no en todos los casos tenemos bastante tiempo. Y ellos dicen, ok, entiende una cosa, si no hay noticias, esas son buenas noticias, significa que vas a todo dar y ahí y así síguele. Pero hay quienes sí necesitan ese voto de confianza. Entonces, ustedes pónganse a pensar cuántas veces hacen algo y esperan que ver la reacción de la persona que recibe ese trabajo, ya sea un familiar suyo, sus padres, su pareja, un profesor, quieren saber qué pasó, ¿no? Entonces, hay algunos que no, definitivamente no lo necesitan, ¿no? Pero vean ustedes para empezar cómo se sentirían ustedes, ¿no? Entonces, en las empresas se usa que se hacen una investigación para ver cómo está trabajando la gente, qué resultados tiene. Hay una evaluación 365 que se hace de de los jefes a los empleados para decir, ok, el trabajo que estás haciendo
es de tal manera, ¿no? Tienes tantos resultados y tienes que hacer esto, ¿sí? Por otro lado, hay la opción también de que los mismos empleados puedan hacer su evaluación y que evalúen a sus jefes para que también los jefes pues, sepan cuáles son sus puntos débiles. La cosa es que la empresa sea una empresa que mejore integralmente, que no nada más el que está arriba diga a los demás en qué estás mal, sino que también los que están mal, los que están abajo, perdón, digan a los demás qué es el problema que tiene, en este caso los jefes. De esta manera, pues bueno, será más justo y no nada más uno tendrá que ser evaluado. Esto es lo que debe de ser y siempre debe de ser así. Entonces, tómenlo muy en cuenta, por favor, y no lo pasen desapercibido. Así estamos. Entonces, ¿cuál es la situación de esta empresa? Entonces, yo tengo que ir a verificar si la evaluación que se hace se está haciendo de una manera objetiva, o si de plano no se hace. Si se hace, bueno, que sea bajo un buen procedimiento, ¿no? Que sea que de preferencia sea sobre métodos justos. Y bueno, también hay quienes lo hacen de que esta evaluación se haga directamente de jefe a sus empleados y después los empleados al jefe, como ya se los comenté. Pero también hay otra en la que se evalúa el clima laboral o ambiental. Y bueno, aquí esta sí se recomienda que se haga por un tercero, o sea, una persona ajena a la empresa para que no tome parte de nadie, ¿no? Simplemente diga, ok, las situaciones están aquí, hay rencillas entre estos grupos, estos subgrupos, o este jefe no es muy querido por esta situación, o estos empleados de plano, pues no les gusta trabajar, entonces no atienden bien a su patrón, ¿no? Entonces, de esta manera, muchachos, tendremos un mejor clima laboral y por sobre todo, pues tendremos un punto de partida para, pues, arreglar las cosas, ¿no? Porque si no tenemos esa evaluación, si no sabemos en qué estamos fallando, pues no podemos progresar. Entonces, esto sí yo diría que está bien eso del no hay noticias, buenas noticias, pero si nosotros sabemos en qué estamos mal, pues tenemos una mejor, eh, pues, oportunidad de mejorar, ¿no? Entonces, pasa también que, y esto me pasó a mí, ¿no? Que llego en mi empresa, tuve mucho tiempo trabajando nada más con 2 jefes, ¿no? Tuve un jefe que me duró aproximadamente un año y luego otro jefe que me duró otros, eh, ¿qué será? 2 años y medio. Y luego llega un tercer jefe, ¿no? Entonces, este tercer jefe era muy común de que vamos a comer, a cenar, o bueno, la relación allí era muy de ese tipo, ¿no? Como eran muchos viajes de negocios, había que estar constantemente viajando y había que compartir los alimentos, los convivios, etcétera. Y recuerdo que este último jefe que tuve siempre me decía: "Oye, César, tú tienes este detalle o tú tienes esta situación, trata por favor de pues, de ponerte más activo en esto, ¿sí? O mira, Oscar, podrías, hacer esto diferente. Tú, pues, tienes la suficiente capacidad para tomar suficientes, pruebas de cómo está saliendo esta situación, ¿no? Entonces, por favor, hazlo. Y uno era yo me acuerdo, a mí me sorprendió el cómo se dirigía de repente y te decía: "Tú estás más mal en esto, ¿no?". Y para uno era fácil. Yo recuerdo que uno de mis compañeros se molestó bastante porque le dijo algo que él no se le parecía prudente que él llegara de nuevo jefe y le dijera: "Oye, estás mal en esto", ¿no? Y ya se iba como si nada, ¿no? Entonces, pero a mí se me hacía como, bueno, a mí sí me sorprendió, yo sí me ofendí la vez que me dijo, pero ya que me puse a analizar lo que me dijo, pues vi que tenía razón y eran comentarios que no eran en relación a directamente que hiciste mal un reporte o trataste mal a un cliente, etcétera. Eran situaciones muy, simples de tu forma de gestionar. Y ya valorándolo, ya viéndolo a la distancia, digo, qué buen detalle que tenía él, o sea, me lo estaba diciendo porque él quería que yo
mejorara ciertos aspectos, no era nada más por molestarme o hacerme sentir mal. Sí, entonces debemos de tomar aquí las cosas con madurez y ser como este jefe que les comentaba, ¿no? Dar las situaciones que pues eran áreas de oportunidad, ¿sí? Vamos a ver ahora el quinto punto, que se refiere a el papel de los sexos. Dice, ¿qué papel desempeñan los hombres y las mujeres en la organización? ¿Sí? ¿Qué forma adquiere cualquier discriminación y qué consecuencias tiene con respecto a este problema? Bueno, chicos, es común este problema en la actualidad referente a varios aspectos, pero bueno, aquí estamos tratando básicamente el de los sexos. ¿Por qué? Porque todavía vemos situaciones en las que a las mujeres se les discrimina más en ciertas industrias o en ciertos sectores económicos porque son la minoría y porque a veces hacen el trabajo mejor, ¿sí? Y, y eso no es bueno. Primero, como yo he comentado anteriormente a ustedes, pues bueno, yo vengo de una familia en la que predominan las mujeres. Estoy rodeado de sobrinas, de hermanas, de tías, y no me gusta, ¿verdad? Ver que nadie de ellas sufra por ninguna situación, pero en la que estamos hablando aquí es la laboral. Entonces sí debemos de tener conciencia de que todos en nuestras familias tenemos mujeres y que tenemos que apoyarlas, ¿no? Entonces, cuando estemos en el trabajo, cuando estemos en una situación de consultor, yo debo de evaluar cómo están batallando los sexos, ¿no? Principalmente ver el lado de las mujeres, pensar y hacerles conciencia a las personas, en este caso a los hombres, de que si están discriminando a una mujer, le están haciendo la ley del hielo o le dan el trabajo menos remunerado o cualquier situación, que piensen que la misma forma en que ustedes tratan a esa persona, a esa mujer, pues pudiera ser que una familiar de ellas esté sufriendo o haya sufrido anteriormente eso. Entonces, somos un punto de cambio para lograr que tengamos una sociedad más justa. Pero también sé que no todo es de los hombres, también las mujeres, en una situación, por ejemplo, en la que haya más mujeres, tendrán a sentirse y a sentirse incómodas y hacer sentir incómodas a la persona del sexo opuesto, porque tal vez llegue a trabajar en una industria en la que los hombres no sean muy bien recibidos. Por ejemplo, en una estática puede llegar a un hombre normal a una estética y a lo mejor las de sus demás compañeras lo van a ver mal porque van a decir, ok, este chavo, ¿qué? ¿Sí? O imagínense en un hospital donde ya porque comúnmente se usa que hay más enfermeras que enfermeros, pero bueno, un enfermero cuando te saca de un apuro fuerte porque tendrá más fuerzas que una mujer tal vez para cargar o manipular a un paciente, ¿no? Entonces debemos de ser conscientes en ambos lados porque la situación se da pareja, ¿no? La, el acoso también se da no nada más de hombres a mujeres, también se da al contrario. Entonces, siempre, por favor, todos piensen que tenemos una oportunidad de mejorar esto, de tratarnos como si fuéramos, pues, parientes, ¿no? Sí, pensemos que no porque la persona que yo esté tratando, con la que yo trabajo, es una persona, como dice Kasuga de Yakult, si encuentras una bicicleta es de alguien, si te encuentras una bolsa, pues es de alguien más. Si te encuentras una mujer, seguramente es de alguien, o sea, él se refería de que o es hija de alguien, o es hermana de alguien, o es mamá de alguien, y tú debes de pensar que esa mujer a alguien se la va a topar y puede ser tu hermana también, y no querrás que te traten de esa manera. Igual para las mujeres es lo mismo, tendrán la manera
de hacer sentir mal a un hombre, porque cada vez las mujeres están tomando puestos directivos, jefaturas, etcétera. Y yo se los digo por experiencia, en el negocio de farmacias en donde yo estuve, pues había varias mujeres que eran este, jefas y aprovechaban su puesto para humillar al sexo opuesto cuando las cosas no salían bien. Entonces, imagínense, ¿no? Tener esta oportunidad de llegar a destacar y ser líder o estar en un puesto de dirección y no aprovecharla para ser líder realmente, sino para hacer sentir o desquitar su frustración que traigo cargando de anteriores puestos, ¿no? Esto no es absolutamente correcto. Entonces, como consultores, nosotros debemos lidiar con esto y como pueden ver, aquí ya platicamos de varios puntos y bueno, lo que decíamos, o sea, yo llego y no sé de dónde sacar situaciones para mejorar en una empresa, pues bueno, ya ven que apenas llevamos 5 puntos y tenemos bastante tela de dónde cortar, ¿no? Entonces es otra situación que yo puedo tomar en cuenta para mejorar mi gestión como consultor, ¿sale? Ok. eh, un punto más, el punto 6 dice diferencias de estatus. ¿Cuáles son los grupos de estatus alto y los de estatus bajo? ¿De qué manera se expresan las diferencias y qué repercusión tiene eso sobre el problema y las actitudes de las personas hacia una solución determinada? Obviamente, ¿no? Los puntos que estamos viendo aquí, pues van a ser para generar una mejora en general en la empresa y sobre todo para determinar qué aspectos tienen o se vinculan con el problema que nos está generando o con el que estamos tratando de resolver o de saber cuál es el problema real. ¿Sí? Estatus, grupos de estatus alto y bajo. Bueno, en las empresas se suele dar mucho esto, ¿no? O sea, muchas veces los jefes pues conviven entre ellos nada más y es normal. Ellos tienen juntas diferentes, sesiones de trabajo en equipo, etcétera, y el demás personal por su lado, pero muy mal está, por ejemplo, que no quieran trabajar juntos, ¿no? Sí, o que se saquen diferencias. Por ejemplo, en una empresa donde yo estaba, em, había 2 grupos de poder que eran, estaban mezclados con diferentes gente de diferentes departamentos. Uno era liderado por el director general y el otro por el subdirector. Entonces, los que estaban con el director querían pelearse con los del subdirector porque querían tener poder total sobre las cosas que se podían manejar o negociar o las menuzas que caían debajo de la mesa que no eran tan poca cosa, ¿no? Y era muy, raro verlos cómo se peleaban el poder, ¿no? Y cómo había siempre una contienda por decir quién era más poderoso, ¿no? También en otra empresa, era muy chistoso para mí ver cómo 2 departamentos se peleaban el quién era el más importante. Y en este caso, como era una empresa completa, pues era el caso del departamento de producción y el departamento de ventas, ¿sí? Entonces, en esta empresa, como era una empresa que fabricaba y vendía, pues en este caso el grupo más pesado del departamento más grande era ventas, ¿no? Tenía una mayor cantidad de vendedores, de supervisores y de subgerentes para lo que era, pues, administrar la venta y hacer que todo lo que se producía en esa empresa, todo se vendiera, ¿no? Y se siguiera ese círculo virtuoso. Y ellos dos siempre se estaban peleando por saber quién era el más importante, decían quién era el engrane mayor, quién era el que hacía que manejara se moviera esa empresa. Y eran en veces unas situaciones muy ridículas, ¿no? Que de repente llegaba el de mantenimiento y decía, es que también nosotros somos importantes. O sea, ahí alguien se sentía mucho más porque tenía más personal. Hay alguno otro que se sentía no tan importante porque tenía poquito menos. Y así se la llevaban, ¿sí? Entonces,
Una cosa es clara cuando trabajamos en empresas, la gente siempre busca un pretexto o el menor detalle para pelearse, para discutir y para meterse en situaciones que no tienen nada fértil, ¿sí? Discusiones y peleas que no llevan a ningún lado. Entonces, otro punto más encontramos para poder nosotros poner remedio a problemas que hay en el ambiente empresarial. Y de ahí es también otro detalle más que puede ocasionar un problema o que pueda ser un problema real o el problema subyacente que estamos buscando y que queremos resolver para que el problema deje de generarse, ¿no? Pero bueno, cuando encontramos este tipo de situaciones, ¿qué es lo primero que tenemos que llamar la atención? ¿Dónde está el líder, no? Si tienes dos equipos, dos grupos o más en un departamento o en una empresa, es que no hay líder, ¿no? Es que no hay un motivador ahí. Entonces, ese es un problema. Tienes un departamento roto o una empresa rota. Si es así, el problema está en el líder. No hay más. Entonces ya tienes tú tela de dónde cortar y tienes que ponerte a trabajar en el liderazgo de los directores que están ahí. No hay de otra, ¿no? Bueno, muchachos, hasta aquí dejamos hoy nuestra clase. Les agradezco mucho su atención y nos vemos con los siguientes puntos a partir del número 7. Que tengan